hombre, le ha enseñado al hombre que puede dominar su propio destino. Es más, se atribuye el crédito de sus éxitos, pensando que lo que es o lo que tiene es por su fuerza, por su capacidad, por su conocimiento. No es así. Hoy el hombre toma sus decisiones sin tener en cuenta a Dios. Es más importante el deporte, la familia, el hogar, el trabajo, la posición social, la apariencia, la distracción, que Dios. Viene en Deuteronomio capítulo 8. Versículos 17 y 20, o hasta el 20, no olvido. Y digas en tu corazón, cuidado con esto, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Esto no es para ayer solamente, es para hoy también. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, está hablando de creyentes, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día más si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos, el siguiente mandamiento, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habéis atendido la voz de Jehová vuestro Dios. Estamos en Éxodo capítulo 20. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Quién tiene el primer lugar en nuestra vida? ¿Realmente es Dios? Sí, claro, pastor. Eso es evidente. Eso se muestra en el quehacer diario, en su vida, en nuestra vida, perdón, me involucro. Se evidencia que es Dios el primer lugar. Si no es así, tenemos que reconsiderar qué está pasando con nosotros. Si estamos cumpliendo este mandamiento o no. Versículo 2, corrijo, mandamiento 2, versículo número 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. Y leímos hasta el versículo 6, eso ustedes ya lo saben. Dice Dios, no te harás imagen de nada, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas. ¿Por qué habla de imagen? Porque Dios nos creó a su imagen. ¿Qué hay de Dios en nosotros para tener su imagen y reflejar y mostrar quién es Él? Mente, voluntad y emociones. Para expresar la sabiduría, la autoridad y el amor. Pero cuando Él dice, no te hagas imagen, ¿qué nos está diciendo? ¿Por qué no debemos hacer imagen? Porque mi esencia, mi imagen, mi esencia se somete solamente a Dios, a su autoridad, a su amor, a su sabiduría. Pero cuando no es así, pues me estoy sometiendo a otra autoridad que no la de Dios, recibiendo otra sabiduría que no la de Dios y expresando el amor a la manera que no refleja a Dios. No nos hagamos imagen. ¿Qué es hacer una imagen? Es colocar la autoridad máxima, que es Dios y soberano sobre todas las cosas, por debajo de. Entonces la autoridad de el hombre está por encima de la autoridad de Dios. Estamos haciendo imagen. La economía está por encima de la autoridad de Dios. Eso es hacer imagen. Es pensar que la provisión no proviene de Dios, sino de los montes. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Más arriba. Pero si mis ojos están en el monte, en el trabajo, pensar que el dinero que recibo laboralmente por ese trabajo es la fuente de ingresos, estamos pensando que Dios está por debajo. Nunca. Por eso dice el versículo, alzaré mis ojos a los montes, de allí viene mi socorro. No, de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Cuando ese monte se corra, si sus ojos están en el monte, hasta ahí llegó. Pero si usted está dependiendo de Dios, sabe que la provisión es de Dios, que de Jehová la tierra y su plenitud, entonces cuando ese monte se corra, ¿qué pasa? Dios le pondrá otro monte. Pero si sus ojos están en el monte, no hacer imagen. Dios es espíritu.
la foto de mi hijo, de mi hija, y lo cargan en la billetera y es como dicen, alma bendita. Es que me acompaña. Mandamiento número 3, Éxodo capítulo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Bien. Vimos en ese mandamiento el primer versículo de la Biblia, Génesis 1:1. Vimos que Jehová es creador. Y como creador nos sujetamos a Él en autoridad, en sabiduría y en amor. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuándo me estoy sujetando a su autoridad? ¿Cuándo? ¿Cuándo un hijo se sujeta a la autoridad de su padre? Muy bien, cuando hace lo que el padre le dice. Cuando nosotros como creyentes decimos, estoy sujeto a la autoridad de mi Dios. Cuando lo que Él me dice lo hago. Bueno, pastor, ¿y qué me dice Dios? Yo no sé, hermano. Lee aquí. ¿A qué lo llamó Dios? ¿A qué nos llamó Dios? Pues eso que Dios le diga que haga, tiene que hacer. Pero es que yo no escucho la voz de Dios, pero si no entra la comunión, si no entra el secreto de la oración, ¿cómo va a escuchar a Dios? Pastor, es que Dios está más cerquita de usted. Amén, hermano. Ay, Dios mío, qué falta de doctrina, Señor. ¿Quién dijo que estamos más cerquita de Él? ¿Por qué? Dice por la corbata, ¿no? Como usted no trae corbata. Tal vez el vestido. Pero yo ando así entre semana. Yo estoy más cerquita de Dios los domingos aquí. No, hijos, no es así. Dios está tan cerca de su corazón, pero tan cerquita de usted y de mí. El asunto es creer que sí está allí. Entonces voy a entender que yo dependo de Él, que yo le pertenezco a Dios. Mire, cuando yo comienzo a quejarme, que subió el IVA, que subió la gasolina, que subió, y empiezo a quejarme y a quejarme, estoy diciéndole que yo no le pertenezco a Dios, yo le pertenezco al Estado, y me quejo del Estado porque me está subiendo la gasolina. No tengo sentido de pertenencia en Dios, tengo un sentido de pertenencia social. Y es el Estado el que me maneja, el que me domina, el que me gobierna, el que señorea finalmente sobre mí. No es así, no puede ser así. Eso es quejarnos, diciéndole al Señor, yo no te pertenezco a ti. Yo le pertenezco a aquel y te voy a dar quejas de ese, porque yo le pertenezco a Él. Vaya, hermano. Perdimos, o corrijo, los animo a no perder el sentido de pertenencia. Dios es soberano. A veces pensamos que Dios no es suficiente para cuidarme. Dudo de la capacidad, del poder, del señorío de Dios para protegerme y para cuidarme. Creo que Dios no cumple sus promesas o que se demora demasiado tiempo. ¿Qué estoy haciendo quejándome? No estoy mostrando de verdad que yo le pertenezco a un Dios que es soberano. Si no tengo en cuenta a Dios para las decisiones que tomo, definitivamente no estoy dependiendo de Dios. Autoridad, dependencia y pertenencia. De un Dios que tiene autoridad, sabiduría y amor. Yo le pertenezco a Dios, yo dependo de Él. No tomar su nombre en vano. Él es creador. El primer versículo de la Biblia me dice, Dios es creador y creó Dios. Es su tarjeta de presentación porque es la mayor necesidad que tiene el ser humano. Yo tomé creador, pero podíamos tomar más, ¿no? Recuerde que Dios tiene dos nombres nomás, ¿no? Éxodo capítulo 3 y capítulo 6, lo que Él es y lo que Él hace. Los demás nombres se desprenden de ahí. Es decir, su esencia. ¿Y su esencia cuál es? Creador. También Dios es amor, Dios es luz. Tomamos creador, porque así está en el primer versículo de la Biblia. El cuarto mandamiento dice, habla del reposo, ¿recuerdan? Y estuvimos diciendo que nosotros estamos ¿dónde? En el reposo, y que nuestras obras son desde el reposo. Entonces, ¿cuál es el estrés? Jimmy, ¿cuál es el estrés? ¿Cuál es la taquicardia? ¿Cuál es el afán de andar en afán, en angustia? Mire, hay personas
porque se vuelven adictos a la adrenalina. ¿Cuándo se desprende adrenalina o se genera adrenalina? Cuando hay riesgo. Hay personas que en los deportes extremos generan esa adrenalina y se vuelven adictos a deportes extremos. No estoy diciendo que todos los que hagan eso están en ese problema, no es eso. Pero sí estoy diciendo que se vuelven adictos a eso. Pues bien, hay personas que necesitan estar afanadas. Hay personas que necesitan estar angustiadas. No les gusta tener paz porque se acostumbraron a no tener paz. ¿Recuerdan lo que es y lo que no es? Dios es, Satanás no es. Si Dios dice es de día, Satanás dice no es de día. Dios dijo, deja instalar en mi pueblo, Satanás dijo, no dejo salir a tu pueblo. Dios dice, guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Qué dice Satanás? Necesito estar afanado. Necesito afanar a esta iglesia. Necesito angustiarlo. Necesito ponerles carga laboral y de trabajo mayor. ¿Para qué? Para que no tengan paz en su pensamiento. Nosotros servimos desde el reposo. Espíritu, alma y cuerpo tienen que estar en reposo los tres. El espíritu ya está en reposo porque ha nacido de nuevo. Efesios 2:10. Hemos sido creados en Cristo Jesús. Vivimos espiritualmente en el reposo. Espiritualmente, ¿dónde estamos? Claro, usted lo sabe de memoria. Sentado en lugares celestiales con Cristo. Eso quiere decir, usted y yo estamos en el reposo. Ahora, el alma, ¿cuándo está en reposo? ¿Recuerdan que lo vimos? Isaías 26:3. Dios guardará en completa paz. El alma todos los días tiene que ser renovada. Romanos 12:2. ¿Y el cuerpo cuándo está en reposo? ¿Lo dijimos? Dos cosas importantes para que tenga reposo. No les voy a decir. No les voy a decir. Estoy que lo digo, pero no lo voy a decir. ¿Cuándo hay reposo en el cuerpo? Buena alimentación y ejercicio. Y su cuerpo estará sano. Si acompaña la buena alimentación física, natural, y acompaña el buen ejercicio, lo acompaña con la palabra que es para el alma. Eso dice la Biblia en Santiago. La palabra ancla el alma. La palabra puede salvar el alma. Entonces todos los días es esa salvación, esa renovación en la manera de pensar. Bien. Algunos se dedican al cuerpo y se les olvida que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Lo estamos haciendo. Quinto mandamiento, Éxodo 20:11, honrar a padre y madre. Claro, uno recuerda que si honra a padre y madre, ¿qué es lo que pasa? Se te alargan los días sobre la tierra. Y algunos pensaban hasta ese momento, yo no sé si ya cambiaron eso, que es que si honran a padre y madre van a vivir unos añitos más. Eso no dice la Biblia. Habla de plenitud. Lo mismo que en Isaías, de ensanchar las estacas. Habla de plenitud. Honrar a padre y madre. No dice honre a su padre y a su madre porque es que su papá y su mamá son buenas personas con usted. No dice eso. No importa quién haya sido su papá o su mamá. La Biblia dice hónrelo. Enséñele a sus hijos a que lo honren. Dice, no exasperéis a los hijos. Críalos en amonestación del Señor. No dice que críalos, dice en amonestación del Señor, para que no quede grabado. Fernando se ríe porque eso sí queda grabado de todas maneras. Bien. Honrar a padre y madre. Voy a dejarlo ahí. El sexto mandamiento dice no matar. ¿Recuerdan que hablamos de no matar? ¿David se acuerda? ¿Algo de ahí? Que se enoje, ¿qué más? Que se enoje, que lo insulte y que hable en contra de. Claro, uno pensaba que no matar solamente era no ocasionar la muerte física a una persona,
Pero como el mandamiento, Dios lo levantó un poquito más y dijo, penetra ya en el corazón del hombre. Cuando se enoja usted con una persona, ¿quién se hace daño? Usted mismo. Pero después dice insulto. Usted le habla a la persona, lo está insultando. Pero también después dice, habla mal de esa persona con otros. Eso es matar. ¿Le parece imposible? Hermano, así dice en la Biblia. No podemos echarle pañitos de agua tibia ahí y adornarlo. Dice así la Escritura. Pregunto, no me contesten por favor. Es para reflexión lo que digo. ¿Ha hablado mal de otra persona? Repito, es solo para reflexión, no es para acusar. El Espíritu Santo redarguirá nuestro corazón. ¿Es común que usted se reúna con otras personas a hablar mal de alguien? Usted denigra a otra persona, de su empresa, de la familia, del vecino, de la sociedad, del Estado, habla en contra de el séptimo mandamiento. Dice no adulterar. Vimos que el Señor dijo no es solamente tener una relación fuera del matrimonio, es pecado, sino también codiciar un hombre, una mujer, un hombre, codiciarla en su corazón ya. De hecho, en ese instante adulteró. La Biblia está en clara en ese pasaje, dice ya, en este momento ya adulteró. Ahora nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. El que está unido a Dios, un espíritu es con él, como el que está casado con una mujer, con un hombre, uno es con esa persona. Bien, se puede adulterar espiritualmente también, dice la Biblia. Así dice la Escritura en Oseas. ¿Cuándo hay adulterio espiritual? Cuando comienzo a depender ¿de quién? ¿Cómo? De otro pensamiento que no es el pensamiento de Dios. Muy bien. ¿Qué le dijo Dios a Adán? Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. La voz lleva palabras, la palabra es la expresión del pensamiento. Luego, ¿qué fue lo que hizo Adán? Obedecer, creer. A una voz, pensamiento. Adán creyó en un pensamiento contrario al pensamiento de Dios. ¿Qué estuvo haciendo allí? Adulterando. Y todos los seres humanos que nacimos fuera del huerto, sin contar el Señor Jesús, por supuesto, llevamos esa tendencia. Bien. El octavo mandamiento es del versículo 15, no hurtar. Algunos se aprovechan de su posición para tomar, o más bien, sí, se aprovechan de su posición, la posición que tienen, para con base en eso, abusar de aquellos que han tomado malas decisiones. Y creo que en ese momento vimos aquellos que pierden su casa y otros están pendientes de las casas que rematan para ir y a comprarlas por un menor valor. Eso está en uno de los evangelios. Es abusar de la posición que tiene y estar pendiente de los errores de otro, de las deficiencias de otro para caer encima y coger esa casa por un menor, o inmueble, lo que sea, por un menor valor. ¿Qué está haciendo? Está robando, está hurtando. También se puede robar la propiedad intelectual. También se puede robar. ¿Qué decías? No ser auténticos, no ser originales. El noveno mandamiento, no hablar contra, es decir, murmurar. ¿Por qué no vemos más bien el potencial que hay en el prójimo? Cuando uno habla mal de una persona, está hablando mal de lo que Dios puso en esa persona. ¡Wow! Está hablando mal de lo que es. Pero ¿sabe por qué lo está diciendo? Porque está viendo lo que hace. El ejemplo que siempre hemos tomado, el clásico, Moisés asesinó, mató al egipcio, ¿recuerdan? Uno podría decir Moisés asesino. Pero ¿qué dice Dios de Moisés? El hombre más manso sobre la tierra. Nosotros le calificamos por lo que hace. Dios habla de Moisés por lo que Moisés es.
Dios ve en Moisés, en David, en usted y en mí, lo que Él puso de Él en esa persona, en su esencia, en su imagen. ¿Por qué voy a hablar mal de una persona? Pero violó a los niños. Yo estoy hablando de esa persona por lo que hizo. Pero ¿qué hay en la imagen? ¿Habrá algo bueno? Sí, todo lo de Dios. Que no lo ha desarrollado es otra cosa, porque no tiene a Cristo. Pero ¿quién soy para hablar de esa persona mal? No es que no pueda hablar. Estoy diciendo hablar mal y denigrar de esa persona. Y que ojalá lo crucifique. O lleven a la silla eléctrica. Que se muera, que se pudre en la cárcel. ¿Qué expresiones son esas de un hijo de Dios? Para alguien que tiene la imagen de Dios. Todos los seres humanos tenemos la imagen de Dios. Unos la reflejan, otros no. Quien tiene la luz la puede reflejar. La luz es Cristo. Todos lo hemos visto ya aquí. 10º mandamiento: no codiciar. ¿Por qué se codicia? Porque no valoro lo que tengo. Porque creo que no estoy completo en Dios. Creo que vimos 10 áreas en las que Dios requiere de los hombres y de las mujeres ciertos estándares de conducta, porque somos creyentes y reflejamos su imagen. Al ver estos 10 mandamientos, de cierta manera creo que estamos siendo juzgados. ¿Por qué? No hemos adorado a Dios, no hemos honrado a Dios en su plenitud. Somos deudores con respecto a nuestros padres terrenales. Por medio del odio, la murmuración hemos matado. Hemos cometido adulterio con el pensamiento. No hemos dicho siempre la verdad. Hemos deseado, quizás, las pertenencias del prójimo. ¿Cuántas cosas hemos hecho? ¿Qué dice Santiago? Con uno solo, ¿qué pasa? Se hace... Bien. Miren Hebreos capítulo 4, por favor. Hebreos capítulo 4. Versículo 13. Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudadas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. ¿Dónde están estos 10 mandamientos? En el Antiguo Testamento, en el arca, en la presencia, delante de Dios. ¿Ellos podían cumplir los 10 mandamientos? ¿O la ley, pues? No. ¿Por qué no podían cumplirlos? Porque no estaban en el corazón del hombre. Estaban en un arca. No podían cumplirlos. ¿Dónde están hoy esos mismos mandamientos? ¿Siguen en un arca? No. ¿Dónde están? En el corazón. Pero ¿quién más está en el corazón? Cristo, aquel que pudo cumplir la ley, el único que pudo cumplir la ley. Entonces nos encontramos con una ley que todavía permanece. Él no vino a cambiar la ley, no vino a abrogar la ley. ¿A qué vino? A cumplirla. Esa ley está dentro de nosotros. La misma ley de Moisés, la misma ley de los patriarcas del Antiguo Testamento, esa misma ley que Él entregó en el monte de Sinaí, está en el corazón nuestro. Ellos no la podían cumplir porque estaba en una cajita, en tablas de piedra. Pero hoy la ley está dentro de nosotros y en nosotros está aquel que cumplió la ley. Nosotros por Él podemos cumplir la ley. Si no fuera por Él, no la podríamos cumplir. Es imposible cumplir la ley. Luego, finalmente, la ley, ¿a dónde me lleva? Lo que dice Gálatas. Me lleva a Cristo.
La ley es verdad como un espejo que muestra el pecado, pero no justifica. La ley, por estar dentro de nosotros y Cristo en nosotros, somos justificados. ¿Qué quiere decir justificados? Que Dios me ve como si nunca, jamás hubiera pecado por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Se puede cumplir la ley en este tiempo? Sí se puede cumplir. Nosotros la podemos cumplir. ¿Por qué? Por el que está en mí, porque Él ya la cumplió. Y mi fe en Él, y solamente en Él, y en la obra en la cruz, es que hace posible que cuando yo mire a una mujer no la codicie, que me sienta completo en Dios para no desear la casa y el carro del prójimo, que me sujete a la autoridad que Dios ha colocado sobre nosotros como hombres, padres, por ejemplo. Los padres son autoridad sobre los hijos, como el pastor es autoridad en una iglesia local. Nos sujetamos a las autoridades que Dios ha colocado, el ministro, el viceministro, el juez, el presidente. Nos sujetamos a la autoridad que Dios ha puesto. ¿Lo podemos hacer? Sí, sí lo podemos hacer. La esposa se puede sujetar a su marido, sí, porque sabe que tiene la imagen de Dios y en esa imagen está reflejando la autoridad de Dios. Y el esposo puede ejercer un liderazgo, sí. Puede ser la cabeza del hogar, sí. Los hijos se pueden sujetar, los padres sí se pueden sujetar. ¿Se puede vencer la tentación de la pornografía? Sí se puede. El adulterio sí se puede. El trago sí se puede. Ayer no se podía. Era imposible. Hoy se puede. Pero aún así ayer, escuchen, en la ley, Dios dejó establecidos sacrificios. ¿Recuerdan? Cordero. ¿Dónde comenzó eso? Cuando Dios viste a Adán. ¿Recuerda que lo vistió? Túnica de pieles, ¿qué había allí? Un sacrificio. Nos estaba enseñando que solamente a través de un sacrificio el hombre se podía acercar de manera perfecta delante de Dios. Bien. Pues para el Antiguo Testamento había sacrificios también. Finalmente los sacrificios, ¿a dónde están apuntando en el futuro? Hablo del Antiguo Testamento. ¿A dónde estaban apuntando? A Cristo. Luego la ley, por esos sacrificios, me está dando la salida, el Evangelio. Muerte, sepultura y resurrección de Cristo. El Cordero perfecto. Los corderos del Antiguo Testamento me están enviando al Cordero perfecto. Luego, había una salida para ellos parcial, provisional, eventual. Pero había una salida definitiva para nosotros, porque era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los corderos de ayer quitaban el pecado, no. Lo cubrían, sí. ¿Por cuánto tiempo? Por 1 año. Lo cubrían, no lo quitaban. Pero Jesús, siendo el Cordero perfecto, lo quitó de una vez y para siempre. Luego, el enfoque de la ley, como estaba en el Antiguo Testamento, ¿cuál era? El hombre no puede acercarse a Dios. El hombre está separado de Dios, no puede salvarse por sí mismo, necesita un Salvador. Bien, el enfoque de la ley para nosotros en este tiempo, que es la misma que estaba en el Antiguo, hoy está en nosotros. ¿Cuál es el enfoque de la ley para nosotros? El amor. Es el amor, la seguridad de la salvación en Cristo, porque Él está en mí, por Él es que nosotros podemos pasar todas estas 10, díganme mandamientos, porque así está escrito. Podemos, sí se puede, claro que sí se puede, por Él se puede, por amor. Estos 10 mandamientos de la ley de Dios reflejan el amor de Dios, diciéndome, sí se puede. En el Antiguo Testamento, el enfoque de Dios también era el amor, pero mostrándoles cuán pecadores eran. ¿Está bien? Y que no podían hacer nada. Hoy, el enfoque de los 10 mandamientos también es el amor, pero nos está mostrando algo más: el servicio. Sí podemos servir. El enfoque de la ley para nosotros en este tiempo, en amor, es el servicio a la humanidad. ¿Qué dice Romanos capítulo
Lo leímos, 10 o 13, no me acuerdo. ¿3? Creo que es 13, ¿no? ¿3? ¿Qué dice? No puede ser 3. Es como 10. Tampoco es 10, 13. Sí, 13, aquí está. Romanos 13, versículo 8. Escuchen. No debáis a nadie nada. Romanos 13, 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¡Wow! ¿Qué dice aquí? El que ama al prójimo, ¿cómo se ama al prójimo? Uno que diga sirviendo, a ver, uno solo. Bueno, alguien que diga sirviendo. Dios mío. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Por qué? Escuchen. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Punto. Servicio. No voy a decir amén. El servicio, el enfoque para nosotros en este tiempo. Cuando Dios nos confronta con su palabra y nos dice: aquí están estos mandamientos, me está diciendo: tú le puedes estar haciendo daño a las personas que están a tu alrededor. Y Él me dice: puedes cumplirlos, porque yo estoy en ti. ¿Y qué es cumplirlos, Señor? Servir. El que ama al prójimo cumple la ley. El que ama al prójimo está diciendo el que le sirve. Bien. ¿Qué podemos hacer? Por nuestros propios medios no hay nada que podamos hacer. Pero finalmente no estamos solos, por el contrario. Dios intervino para realizar lo que nosotros no podíamos hacer. Hemos sido juzgados por la ley. ¿Cómo hemos sido hallados? Faltos. Ustedes y yo. Y estoy hablando de los 10 mandamientos, estoy hablando del estudio que hicimos. Hemos sido juzgados por la ley y hemos sido hallados faltos. Pero Dios ha enviado a Jesús, quien ha sido juzgado por la ley y fue encontrado perfecto. Y ese Jesús está en usted y en mí. Luego lo perfecto de la ley está en nosotros, aquel que la cumplió. Romanos 6:23. Miremos Romanos capítulo 6, versículo 23. Lo sabemos, ¿no? Porque la paga del pecado es la muerte, sí, pero el versículo no queda allí. El versículo sigue: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si la ley lleva a cabo en nosotros su tarea propia, no nos hará justos por nuestros propios medios. Nos hará justos por medio de aquel que está en nosotros, que es Cristo. Finalmente, Él es nuestra única esperanza. Nadie más. Nadie más. La ley nos lleva a Cristo. La ley no es para dar palo, como algunos piensan. La ley es para mostrar a un Dios justo, a un Dios santo, a un Dios soberano, y para que el hombre se pare frente al espejo de la ley y pueda decir: yo soy pecador, y poderle decir: aquí hay alguien que cumplió la ley. Luego la ley sí nos lleva de manera sencilla y en amor
al Evangelio, a Cristo. Necesitamos repasar muy bien esto, necesitamos entender esto para transmitirlo de manera correcta. Porque algunas personas reciben el estudio de la ley y quedan tan traumatizados que el que los da piensa que es que está reconociendo su pecado. No, los hemos apabullado, porque no les hemos mostrado que hay una salida, los hemos dejado simplemente allí. Y el principio de la Biblia no es ese. Miren el modelo de Dios en Génesis capítulo 1 y 2. ¿Qué hizo Dios con Adán? ¿Lo apabulló? No. ¿Le mostró su pecado? Sí. Pero de inmediato le mostró la salida. En forma inmediata lo llevó a la salida. Génesis 3:15. Así es, ¿quiénes somos nosotros para cambiar la estructura? Que Dios, no estoy diciendo que Dios sea de estructuras, pero sí es estructuralista. Lo que Dios ya dejó allí como modelo, no lo cambiemos, hijos. Cuando presente la ley usted, sí, preséntela así, como dice la Biblia, pero también presente la salida, y la salida es Cristo, ese es el Evangelio. Bien. ¿Alguien quiere aportar algo? Hoy no pregunté, hoy no dejé hablar, pero es que era un resumen, porque ustedes ya sabían. ¿Alguien quiere aportar? Para enriquecer la enseñanza, la parte que estuvimos viendo hoy, todo el repaso el previo a cuando Dios da la ley, pasar por la ley y llegar al Nuevo Testamento con Cristo, me muestra cómo muchas veces he estado en el hacer y tal vez he buscado el tener, pero me manda de una manera amorosa a estar en el ser con el que ya está conmigo, que ya está dentro de mí. Y en Romanos 8:2 muestra también ese amor, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es un proceso muy bonito, sí, pero lograr estar ahí en ese ser, tal vez el pueblo judío lo hacía por tener o por el hacer de ellos, porque pensaban que era la salida, pero el perfecto amor de Dios para nosotros hoy, que es en Cristo Jesús, nos muestra todo el panorama de una manera totalmente diferente. Así un resumen cortito para mí, este estudio de los mandamientos es el no de Dios, es protección para mí. Además, con ese amor que es mi cielo, yo siento que me dijo eso para cuidarme, para cuidar de todo, porque sabía cómo soy yo. Entonces, eso para mí es una vida, es protección para mí. Es protección. ¿Alguien más? Pues, yo la vez pasada habíamos visto que cuando uno cumplía un mandamiento, incumplía todo inmediatamente. Sí. Pero también me llama la atención que si yo cumplo el primero, al mismo tiempo puedo cumplir. Así es. Muy bien. Muy bien. Si cumplimos uno, se estén cumpliendo todos. Pero si cumple el primero, los va a cumplir todos. Es amar a Dios. ¿Alguien más? Entonces, ¿cuáles son las horas de la ley? Esa es la tarea para la próxima clase. ¿Cuáles son las horas de la ley entonces? Qué buena pregunta. A ver, ¿cuáles serían las horas de la ley? Que no fueron escritas y están por Dios mismo, en las tablas, que están fuera. Entendí pues que lo que estaba dentro del arca era lo de Dios y lo que estaba fuera, la ley de Moisés. Las obras de la ley son aquellas que están enfocadas en el hacer. Toda obra de la ley está enfocada en el hacer, sea del Antiguo o de este Testamento, sea en este tiempo,
Lo que está enfocado en el ser es de la ley. Pero lo que está enfocado en el ser viene directamente de Él. Puede ser la misma obra, mire. Vamos a pensar en, ¿cómo? Puede ser la misma obra de la ley, sí, está bien. Por ejemplo, un mercado para alguien. Entonces, una persona le da mercado a esta persona porque lo ve tan necesitado. Si es su hacer, es obra de la ley. Si Dios le dijo que lo hiciera, está bien. Si Dios no le dijo que lo hiciera, eso es una obra de la ley. ¿Cómo son las obras de la ley? Muertas. Exactamente. Así es. Y es la misma obra. ¿Era eso lo que querías decir, Gina? ¿Era así? ¿Está claro? ¿Hay dudas? ¿A quién se le llamaba justo? Porque ahora somos justificados por fe, pero allá atrás, ¿quién era justo? ¿Cómo los que hacían justo? ¿Qué piensan? ¿Quién era justo? ¿Dios cambia? No. ¿Quién es justo? Cristo, ¿no es cierto? Es el justo. Pero en el Antiguo Testamento no estaba la promesa. Muy bien. Sigue siendo Él, ¿no es cierto? ¿Por qué fue salvo? Si el único que salvo es Cristo, y el único que salva la muerte en la cruz. Moisés fue salvo. ¿Por qué si Cristo no era en la cruz? ¿Cómo? Le escribió la promesa en la mitad. Porque leyó al que hizo la promesa. Está bien. Falta algo. No ha ido a la cruz. Que tiene que ir a la cruz. Es el sacrificio de Él en la cruz. Pero para Moisés no había ido todavía. Él creyó en la promesa. ¿Cómo veía Dios el Padre a Jesús? ¿Cómo lo veía? En la cruz. Y como Moisés creía en la promesa, lo que estaba creyendo en la cruz. Eso dice en 1 de Pedro, ¿recuerdan? Versículo 19. Creo que es versículo 1. Capítulo 1, 2. El justo del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento. Y es el mismo de hoy. Sí, está bien. ¿Alguien más quiere aportar algo? Carlos. Pues en el Antiguo Testamento Dios se mostraba a Israel con la creación, para que lo trataran de ver ahí. Hoy en día yo veo el amor de Dios, Él mostraba el amor. Y hoy Él está manifestando todavía un amor más completo, más total que yo lo pueda ver. Porque ya hoy lo vemos, ya puedo ver a Moisés todo lo que hizo Dios por el pueblo. Y hoy Él está manifestando totalmente. Bien. Siempre vemos el amor. Iván. Primera Juan 4:18. Sí. Porque el temor lleva el castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque no ama a su hermano a quien ha visto. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y si nosotros tenemos este mandamiento de el que ama a Dios, ame también. Y nosotros tenemos este mandamiento de que ame a Dios, y que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Sí? Me parece chévere ver que se aplican que en realidad el amor no puede, o sea, es imposible que el amor salga del hacer. El amor traerá consigo hacer cosas, ¿sí? Pero la traerá como consecuencia de lo que se ha perfeccionado entre Dios y el hombre. Pero en realidad el amor es una obra del ser que es increíble que muchos intentan hacer, ¿sí? Digo intentamos tal vez, porque en alguna ocasión creemos que el amor hay que lograrlo, ¿sí? El amor no se puede lograr, o sea, es algo que es natural, ¿sí? O sea, como intentar hacer agua, yo no puedo hacer agua, ¿sí? El amor es natural, entonces si decimos que tenemos que hacer, o sea, tenemos que amar al hermano,
y no nos fluye y nos herniamos tratando de amar al hermano. Sí. Va a ser difícil, o sea, es Sí. imposible. O sea, en realidad él se convertiría en una hora, intentaríamos hacer otra ley Sí. donde nos obligamos a amar. Está bien. Si en realidad no fluye el amor, o sea, si no existe como tal el amor, pues en realidad tiende a ser algo bizarro que intento utilizar para poder, no sé, ganarme un premio tal vez, ¿sí? O agradarle a Dios tratando de amar o de hacer algo que se parezca al amor. La fe sin obra es muerta, pero es el resultado de la fe. Debe salir de manera natural. Como resultado de una comunión con Dios, no por accidente, por casualidad. ¿Alguien más quiere aportar algo de lo que Dios le ha enseñado? Bien, vamos a dejar ahí entonces. Dos cosas antes de